Dios te bendiga, querido hermano. Es un placer, un gusto estar aquí contigo una vez más, poder compartir el Evangelio de Cristo. Antes de dar comienzo, quiero darte el título de esta prédica. Dice: si no perdonas, te agobian los verdugos. Ya podrás imaginar por dónde vamos, ¿verdad? Antes de dar comienzo, quiero hablarte sobre una reflexión de dos muchachos, dos jóvenes que iban caminando por el desierto. Y cuando iban caminando por el desierto hubo una discusión que empezaron a discutir y uno terminó dándole una bofetada al otro. Cuando el que recibió la bofetada, lo quedó viendo y lo primero que hizo fue hincarse al suelo y empezar a escribir con su dedo en la arena. Siguieron caminando hasta que llegaron a un lago, y cuando llegaron a un lago, estos muchachos empezaron a nadar, ¿verdad? Al que fue bofeteado le pegó un calambre y se estaba ahogando, y el que le pegó la bofeteada vino y lo rescató. Cuando el varón salió, cuando se calmó, lo primero que hizo fue escribir en una piedra. Y el que le pegó la bofeteada y el que lo salvó, le fue y le preguntó: ¿por qué cuando te pegué la bofeteada escribiste en el suelo, en la arena? Y ahora que te he salvado de morirte ahogado, escribes en la roca. El que recibió la bofeteada y el que fue salvado del agua le contestó con estas preguntas: cuando me bofeteaste, escribí lo que hiciste en la arena, porque sé que con el tiempo y con el viento se va a borrar. Mas lo que has hecho hoy en día de salvar mi vida lo he escrito en esta piedra para que siempre perdure para siempre y nunca me olvides. El concepto es que no hay que dejar que la falta de perdón y el rencor crezca en nuestro corazón, ¿verdad? Al no haber perdón, crece el rencor. Quiero repetírselo una vez más: al no haber perdón, crece el rencor. Pasé una parte de mi vida, le puedo decir, sin falta de perdón, y el rencor crecía y crecía. Déjame decirte que fue una vida, hermanos míos, una vida horrible, hasta que Cristo vino y rompió toda cadena, quebró toda cadena, y ahora puedo testificarte que soy libre de todo rencor. Y ahora el perdón, trato y busco la manera de encontrarlo. Amén. La falta de perdón afecta a ese y envenena nuestra vida y vida espiritual. Es algo muy verídico, hermanos míos. Por falta de perdón, hoy en día los hogares son quebrantados, son separados. Por falta de perdón, hay hermanos que no se hablan, hermanos míos. Es triste, pero es real. Hermanos en Cristo, por falta de perdón, escuche bien, por falta de perdón, hay padres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus padres, madres igual. Por falta de perdón, el mundo está como está hoy en día. Quiero que me acompañes al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. El título dice: los dos deudores. Vamos a meternos y vamos a profundizar esta historia tan linda, hermanos míos, porque yo estaba leyendo y yo digo: wow, de aquí tengo que sacar algo para compartir con mis hermanos, para que podamos poder llenarnos de una palabra. Amén. La palabra de Dios sería honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su siervo venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
por tener misericordia. Dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste perdón. El 33 dice, ¿no debéis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, oiga bien, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. El 34 me impacta que dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, oiga bien, le entregó a los verdugos hasta que pagase. No eran verdugos como nosotros pensamos que le iban a decapitar, no, eran unas personas que lo iban a agobiar hasta que pagase toda su deuda, ya que él le había perdonado su deuda por no haber perdonado una pequeña deuda. Imagínense, y el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Oiga bien, de todo corazón. Cuando el Padre dice, cuando Jesús dice en la escritura del Evangelio de San Mateo, dice de todo corazón, es que vas a perdonar y sin olvidarte. ¿Qué es lo que pasó? Así como Cristo nos perdonó en esa cruz del Calvario. Muchos cristianos hoy en día, Dios ha permitido que los verdugos, oiga bien, que los verdugos le agobien, le atormenten. Y es que espiritualmente los verdugos aquí son los malos espíritus, los secuaces de Satanás. Hay muchas familias que no tienen paz por lo mismo, porque no han perdonado y son entregados a los verdugos, a los malos espíritus que te quitan la paz. Usted se ha fijado que hay personas que por tal vez no han perdonado, tienen muchos problemas en sus hogares. Por lo mismo, porque la paz se ha ido, porque Dios les ha perdonado y no son dignos de perdonar algo insignificante, porque están ahogados. Ayer escuché esta palabra, están ahogados, porque han brincado al agua y se han quedado sumergidos en lo profundo por falta de perdón, hermanos míos. La falta de perdón es algo que está afectando a la iglesia como hermanos en Cristo y como la humanidad completa, hermanos míos. Muchos hermanos en Cristo hoy en día, hermanos míos, no se hablan con sus hermanos, tal vez porque le han hecho alguna ofensa. Una hermana me contó un testimonio de que miró a otra hermana en un banco y sabía que no le iba a hablar porque tuvieron unas diferencias, y ella dijo, no, yo voy tras ella, y la saludó. Como cristianos no es la actitud que deberíamos tomar. Si el Señor los perdonó, de qué manera también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Muchos hermanos todavía viven bajo la ley. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo viven bajo la ley? Son esos que dicen ojo por ojo y diente por diente. A mí me la haces y tú me la pagas. Oiga bien, bajo la ley, porque el Evangelio no les ha nacido todavía. No les ha nacido perdonar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 29, Jesús dice, no lo digo yo, Jesús dice, si alguien te hiere la mejilla, preséntale la otra. ¿Y qué es eso, hermanos míos? ¿Qué es presentarle la otra mejilla? Pagar o vencer el mal con el bien. Eso es lo que significa que si mi hermano viene y me pega la bofetada, tú recíbelo con bien. Eso ha pasado en mi vida y algunas veces una voz me dice, no, es que ellos se portan mal, págale igual. Pero el Espíritu me dice, no, págales con bien, porque así es como se glorifica a Dios. Y así es como se trata un hermano, perdonándolo, no importando lo que te hizo, si te ofendió, si te lastimó, no importa. Con tal de que esa persona mire en ti a Cristo reflejado. Porque así es, hermanos míos. Muchas personas, muchos hermanos, primos, no vienen a los pies de Dios por lo mismo, porque le damos un mal ejemplo de perdón. Tristemente, no es a usted, sino es a Dios, a Cristo, de que hablan. Porque dicen, para ser como Él,
Mejor me quedo así, ¿verdad? No, hermano, es que me traicionaron. No, es que no puedo. Hermanos míos, Pedro lo negó 3 veces a Jesús. 3 veces. Y aún Jesús le dio otra oportunidad. Y es que así es Jesucristo. Así es. Así es. Pablo le dice en la carta de a Filemón, perdona a Onésimo. Que lo perdones. Si te robó, no importa, acéptalo. Porque ahora este hombre está cambiado. Ese es el perdón. Así le decía Pablo en su última carta a Filemón. José, todo lo que le hicieron sus hermanos, lo metieron a un hoyo, lo vendieron. Aquel hombre estuvo preso 3 años. Cuando murió su papá, sus hermanos dijeron, ahora nos va a matar. No, yo los perdono porque Dios los utilizó a ustedes para que ahora en día este pueblo se salvara. Hermanos míos, el rey David perdonó a Saúl, aun cuando procuraba su muerte, lo tuvo en sus pies. Y dijo, este es el tiempo para... Pero aún así lo perdonó y dijo, he de tocar al ungido de Dios. Se pasó en misericordia y perdonó a ese varón. Hermanos míos, y es que el perdón, cuando usted viene a los pies de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el perdón, primero de Dios, ¿verdad? Y verdad que difícil es perdonar a aquellos que nos hicieron mal, o buscar que nos perdonen. Ese es el primer paso. Es un challenge, dice el gringo, que tenemos que hacer como en Cristo, en caminar con Cristo, buscar el perdón y pedir perdón para que el rencor no crezca. Imagínense si Dios fuera igual como nosotros, si cada día le fallamos, pero aún así Él nos perdona. Aún así Él nos perdona, no importando lo que le hagamos, Él sigue perdonando. Si Él fuera como nosotros, hermano mío, ¿a dónde estuviéramos? Dice que renunció al trono arriba para venir abajo. No lo merecíamos. Él vino abajo y nos perdonó. Se llevó todos nuestros pecados. Se llevó todo nuestro pecado en esa cruz para perdonarte a ti, a mí. Y es que esta historia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, aquí habla de dinero, pero espiritualmente es porque no pudo perdonar. El rey le perdonó 10,000 talentos y no fue capaz de perdonar 100 talentos. Y dice al final, así hará nuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Este hombre, después de ser perdonado, fue entregado a los verdugos. Serán personas que lo iban a acosar diariamente hasta que pagara. Y es igual en nosotros. Cuando Dios nos ha perdonado multitud de pecados y no somos dignos de perdonar algo insignificante, una mala mirada, o tal vez porque te fuiste de la iglesia y ya no te vuelven a hablar, tal vez porque Dios te movió. Ese es uno de los grandes problemas que pasa cotidiano, hermanos míos, porque estuviste en su iglesia, ahora Dios te movió a otro lado, no te vuelven a hablar, te miran en el supermercado y te dan la espalda. ¿Es eso? ¿Es eso vivir el evangelio? No. Es que vayas a agarrar a tu hermano, no importando lo que te hizo, y le des un abrazo y le dices, Dios te bendiga. Te amo mucho en Cristo Jesús. Ese es el amor de Cristo, ese es el perdón. La verdad es que para poder perdonar, hermanos míos, para poder llegar a perdonar, hay que perdonarnos nosotros mismos primero. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel y nos perdona. Y tira nuestros pecados, dice, tira nuestra iniquidad a lo profundo del mar y nunca se vuelve a recordar. Y es que nosotros algunas veces no nos perdonamos para avanzar adelante. Y eso es lo que quiere Dios, que te perdones a ti mismo, que te olvides y que empieces a caminar hacia adelante. Él ya te perdonó. Él no te mira atrás.
Tal vez la sociedad va a ver lo que hiciste en el pasado, pero no te preocupes, que Dios ya te perdonó. Así que, hermanos míos, no dejes que los verdugos te agobien o te quiten la paz. No permitas que seas entregado a los verdugos. Los verdugos espiritualmente aquí son los malos espíritus que te quitan la paz, que no te dejan estar en paz. He visto familias que tal vez porque no perdonaron a sus esposos, y después los varones con el tiempo han cambiado y miran, ¿y cómo es ese si antes no me trataba bien y ahora ha cambiado? Por lo mismo, porque no tuviste paciencia y el perdón no llegó a tu corazón. Y es que perdonar es, hermano mío, es aquí y borrón cuenta nueva. Olvídate lo que pasó atrás. Yo gracias a Dios le doy que Dios usó a mi esposa para poder llegar a una cárcel de migración. Y le digo, mi amor, yo te perdono por lo que hiciste. Ahí está atrás de la cámara. Pero yo le digo, yo te perdono. Gracias a Dios que hiciste eso, porque ahí fue donde Dios pudo tratar conmigo. Así, hermanos míos, si tienes algo que te agobia en tu corazón, si tienes rencor, suéltalo, déjalo ir. Ve y busca a la persona y dale un abrazo. He conocido familias que no se han hablado por 10 años y tal vez con el padre en el hecho de muerte se muere y dice, ¡ay! ¿Por qué no le fui a pedir perdón a mi papá? Y eso los agobia día con día. Si hoy puedes pedir perdón, ve. No tardes, antes que sea demasiado tarde. No. Si el perdón es solo decir lo siento. Yo sé que el orgullo algunas veces no nos deja. Pero eso es lo que quiere el Señor, que nos perdonemos unos a otros. Déjame orar por ti. Padre amado que estás en los cielos, Padre mío. Tu palabra dice, Padre mío, perdona nuestros pecados, Padre mío, para que tú perdones, Padre mío, a aquellos que nosotros ofendimos, Padre mío. No podemos presentarnos delante de ti si no perdonamos, Padre mío, a los que han tomado, Padre mío, un poco de nuestra paz, Señor. Padre mío, te pido, Señor, que seas tú, Padre mío, redarguyendo los corazones, Padre mío, y que estas palabras puedan entrar, Padre mío, aquel que está falto de perdón, Señor, y pueda convertirse completamente a ti, Padre amado. Te lo suplico, Señor. He predicado tu palabra, Señor. Ahora, Espíritu Santo, haz, Padre mío, según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y no vivas con rencor y da perdón en el nombre de Jesús.